Soy el sexto hijo, fui el último de mi familia, nací el 11 de septiembre del 59 y fui planeado, no fui un chispotazo como en ocasiones suele ocurrir, bien planeado y con mucho cariño. Y a lo que puedo comentar que cuando tenía 3 años tuve una enfermedad un poquito severa y la pude librar de niño porque tuve desnutrición. Después hablo de que cuando ya yo no hice kinder, fui un niño sin kinder porque en ese tiempo había los famosos párvulos y yo no asistí. Mi papá fue mi tutor, él me enseñó a leer y después ya asistí a la primaria. Y algo curioso que cuando estaba yo en segundo de primaria me di cuenta de que no veía los colores o no los distinguía y que inició una etapa de mi vida de lo que es el daltonismo, donde confundimos algunos colores y yo curiosamente recuerdo que tuve que iluminar el Océano Pacífico de morado en vez de azul. Y lo que era la meseta central, la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, las dibujé como de anaranjado, un color. Entonces lo que dibujé era algo muy pintoresco, ¿sí? Y sobrepasaba las pinturas de los artistas de ese tiempo. La gente en ese tiempo no sabía lo que era el daltonismo y por ahí recuerdo que el director Ricardo Valderas Álvarez, estoy hablando de 1967, para ser exactos, enero 10 más o menos, 67. Y ya me tomaron otros, no se me consideró como una persona que estaba mal de mis facultades mentales, sino algo así como obvio, ¿sí? Y empecé a entender lo que era el daltonismo. Desde entonces también se distinguió por su habilidad para las matemáticas y las ciencias exactas, maestro, cuéntenos. Matemáticas estaba en cuarto de primaria. La maestra se llama Marta Durán, mi maestra, y un día recuerdo que tenía una tarea de geografía y de matemáticas y le hice su tarea de la normal. Ahí me empezó a interesar porque era geometría y a mí me interesaba la geometría y le hice la tarea y me dio como regalo un lonche de jamón que era para mí algo pues interesante, ¿no? Yo creo que era una escuela un poquito pobre donde yo asistía y pues un lonche de jamón como que era representativo. Terminé la primaria, estamos hablando de 1973, terminé la primaria y fue la época donde empecé a entender la música. Estaba todavía Creedence y escuchábamos las canciones de ellos y escuchaba la radio, andaba medio con la greñita larga, aunque era un niño, era un jovencito, tenía 13 años, pero ya empezaba a tener actitudes así rebeldonas. ¿La música jugó un papel muy importante entonces en su vida también? Sí, la música ha sido el pilar de mi vida. Yo, cada etapa de mi vida la represento con música, desde que nací hasta la fecha. Inclusive la música es un proceso de sanación actualmente, así la considero. Hay canciones que me ayudan a que mi estado de ánimo esté bien, mi corazón trabaje bien, mi cerebro esté activo. ¿Qué tipo de música prefiere? Prefiero música balada, instrumental, me gusta el bolero, ¿sí? Dependiendo del momento. Yo creo que hay momentos en que puedo ser melancólico, puedo hablar de rock, puedo bailar rock and roll, soy versátil. Yo estaba colaborando con los jesuitas, colaboraba con ellos, trabajaba de una u otra manera con los jesuitas y tenía 3 opciones. Una opción, posiblemente irme al seminario, posiblemente, no era tan. Otra era de que quería estudiar medicina y la otra quería ser científico y me interesaba mucho la química, la física y decidí irme a ingeniería química. Pero entré
en septiembre del 79 y la primera semana fue fatal. Sí. Era abrumadora, había mucho que estudiar, era dibujar, era calcular, física, química, matemáticas, y casi me volvía loco. ¿Sí? Y no me volví, pero más o menos ando me dije. ¿Sí? Y continué y terminé la carrera en el 84 con muchos cuestiones interesantes en la vida. ¿Cómo es que llega a la docencia? Llego a la docencia porque yo mi primera clase la di el 5 de agosto del 80. ¿Te recuerda la fecha exacta? Me recuerdo todo, ¿no? Sí, recuerdo casi todas las fechas. ¿Recuerda ese día cómo fue? Sí, reemplacé a un maestro que se llama Bernardo Bocardo. Lo reemplacé en matemáticas 1 de secundaria, y él me pidió que le ayudara. Y ya me interesaba dar clases, siempre desde niño quería dar clases, y pues ha sido parte fundamental de mi vida dar clases. ¿En qué institución fue? Se llamaba Escuela Resola. Sí, estaba por Donato Guerra, casi esquina con Juárez. Ya desapareció. Sí, ahí hice mis pininos. Después en el 81 ya estaba estudiando en ingeniería química, y me tocó dar algunos cursos para nivelación, y después ya en el 82 ya empecé a dar clases. ¿Ya de una manera de secundaria? ¿De secundaria? Di una escuela que era la secundaria número 39, que estaba en el Batán, en la Víctor Hugo. Ahí empecé a dar clases, daba física, química, matemáticas. ¿Sí? De hecho ahí conocí a la que actualmente es mi esposa. Le di clases y le hice un examen de física. Si lo pasaba, me casaba con ella, y lo pasé. Entonces, y bueno, ¿qué satisfacciones le ha dado la docencia, maestro? todas. La docencia yo creo que es parte de mi vida. La docencia es como comer, es un alimento diario. El día que no doy clases es como si no comiera. Y la docencia es la parte de una misión que entendí que tenía que hacer. ¿Qué cualidades debe tener un buen maestro? Yo creo que habría que señalar unas 30 o 40 cualidades, pero una de las más importantes es ponerse en el lugar de los alumnos. El maestro tiene que pensar cómo le gustaría que le dieran la clase. ¿Sí? Cambiar el papel. Hay que ser pacientes, hay que tener mucho cariño, pizcas de amor. ¿Sí? Hay que ser un loco en ocasiones, un imaginativo. Hay que ser un pianista, hay que ser un payaso, hay que ser un melancólico, hay que ser un psicólogo, hay que ser un médico, hay que ser un astrólogo. Entonces tiene que tener un abanico de conocimientos. Pero lo más importante es querer lo que uno le gusta hacer. El que le gusta ser maestro no requiere títulos, solo. ¿Sí? Es la misión. Yo cuando empecé le prometía, soy muy creyente, ya, mi parte fundamental es Jesús, y siempre prometí ofrecerle todas mis clases a él, y todas se las ofrezco desde que empieza la mañana hasta que cierro una noche. Le digo, yo quiero hacer las clases a capela, y todavía la mayoría son a capela, sin libro. Trato de, aún dentro de una universidad donde hay materias complicadas, trato de que sean a capela. Lo quieren mucho, es un maestro muy querido. ¿A qué lo atribuye? Yo creo que me identifico con ellos, me identifico mucho en su necesidad que tienen para estudiar. Entonces hay veces tratamos de leer o de entender el diagnóstico que presentan en ese momento, y trato de, si veo que tienen un problema así fuerte,
trato de remediarlo. Y trato de siempre compaginar las ideas y todo lo que se presente. ¿Cómo maneja los casos difíciles, maestro? Pues me persino, sí. Me persino y le hago mi oración a Dios para que me dé un poquito de ánimos y que me dé todos los alientos y me dé toda la parte espiritual para poder trabajar, pero afortunadamente todos salen adelante. ¿Sí? ¿Sí existen casos perdidos, maestro? Casi puedo decir que desde que inicié mi carrera de docente he tenido 97, porque los llevo contabilizados. 97. 97 casos perdidos de unos 32.644. Sí, entonces, yo creo que no los considero tan representativos, pero también es una colaboración del alumno. El alumno se tiene que adaptar al maestro y esa participación la hace uno desde el primer día de clases. ¿Creen las técnicas ya establecidas? Creo en todo, creo en que hay veces los sistemas educativos que se manejan en todo el mundo tienen que ser una mezcla de todo lo que se ha hablado en el mundo de la educación. Actualmente hablamos de competencias, anteriormente hablábamos de constructivismo, también hablábamos de lo que era el método tradicional, pero es una compaginación de todo. Puede ser un maestro que conozca todo lo de competencias, pero tiene que saber cómo enfrentar la clase en el aula. Si maneja todo y es muy teórico, no creo que sea tan eficiente. Entonces, yo creo que se requiere experiencia. Y bueno, la experiencia pues se hace dando clases, ¿verdad? Sí, la experiencia se hace dando clases. Hay... Y se hace con el gusto. Se hace con el gusto de que llegue uno y que sienta una emoción, ¿no? Que, aunque si yo tengo 31 años dando clases, el próximo lunes que llegue a dar clases, debo llegar igual como si fuera el primer día, ¿sí? Con la misma emoción. ¿Cómo lo logra, maestro? Desde que me levanto, me pongo las pilas en forma positiva. Desde que me estoy bañando, digo, voy a hablar de esto y esto. Voy en el camino, voy en el carro, voy manejando y voy haciendo una estructura de la clase que voy a dar, de las clases que voy a dar. Y de lo que voy a decir y tratar de no equivocarme. Porque también a veces nos equivocamos al hablar, tenemos errores, pero estructuro todo y lo llevo en mi pensamiento. Y yo llego a la clase como si llegara a jugar. A mí me gusta ir a jugar. No son clases, son diversiones. Es una emoción dar clases. Es ver que todos se diviertan y que yo sea el protagonista de la película, pues como que es muy padre, ¿no?